Ucrania no parece tener más salida que establecer negociaciones de paz a la mayor brevedad, con un adversario para el que no hay una respuesta militar. En tal sentido, sus tropas ceden terreno ante el avance indetenible de las fuerzas rusas, sufriendo innumerables bajas y graves pérdidas de pertrechos y equipos. Es así como recientemente sucumbieron 405 soldados ucranianos en menos de 24 horas durante los enfrentamientos con el ejército ruso en el área de Kupiansk. De igual modo, los eslavos atacaron a las brigadas de Kiev en 110 puntos de las zonas en conflicto, ocasionándoles severos daños. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Para Jeffrey Sachs, reconocido economista estadounidense, Ucrania se ha convertido en el Afganistán europeo, por lo que tendrá el mismo final. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió el proyecto ucraniano como un ejemplo de la irresponsabilidad de la política exterior de Washington, cuya única alternativa debería ser buscar la paz. Es así como, en menos de 24 horas, el ejército de Kiev perdió 405 efectivos en sus enfrentamientos con las tropas rusas en el área de Kupiansk. De igual modo, unidades eslavas atacaron a grupos militares ucranianos en 110 áreas durante un solo día, causándoles sensibles bajas y destruyendo abundante equipo militar. Por otra parte, sus aviones, vehículos aéreos no tripulados, misiles y artillería de campaña dieron cuenta de numerosos soldados y equipos en las zonas de Kharkov, Donetsk, Avdiivka y Zaporozhye. En tal sentido, las tropas ucranianas continúan cediendo terreno al ejército ruso en todos los frentes, en una agónica lucha por mantener sus posiciones. De este modo, las unidades del Grupo Ruso de Batalla Oeste desplazaron a las tropas ucranianas de sus dominios, infringiendo bajas a las brigadas mecanizadas de asalto 14, 43, 44 y 116 en la dirección de Kupiansk. En estos encuentros fallecieron 405 efectivos ucranianos y fueron destruidos 3 vehículos blindados de combate, así como 2 sistemas de artillería motorizada Gvozdika de 122 milímetros, 7 vehículos de motor y una estación de ataque electrónico. Por otra parte, Kiev perdió 300 soldados en la zona de Kharkov en un día de combate contra las unidades del Grupo de Batalla Norte del ejército ruso. En esta refriega, los ucranianos fueron desalojados de sus posiciones, sufriendo severos daños las brigadas ucranianas 42 de defensa territorial, 57 mecanizada, 71 de infantería y 125 del ejército. Además, las fuerzas rusas repelieron el contraataque del Grupo 36 de la Brigada de Infantería de Marina que opera en Kharkov. En estos encuentros fueron destruidas 4 camionetas, un obús de 20 de 155 milímetros y uno de 30 de 122 milímetros. De igual modo, eliminaron un lanzacohetes múltiple BM-21 Grand. En la zona de Donetsk, las fuerzas del Grupo Ruso de Batalla del Sur dieron de baja a 535 soldados ucranianos, destruyendo 2 depósitos de municiones de campaña y golpeando a las brigadas 93 mecanizadas, 79 de asalto y 46 aeromóvil del ejército de Kiev. En cuanto al material y el equipo bélico, quedaron destruidos 2 blindados del transporte de personal, 3 camionetas, 2 obuses M777 de fabricación estadounidense, 2 obuses D-20 de 155 milímetros y uno D-30 de 122 milímetros. De igual modo, arrasaron con 2 depósitos de municiones de campaña. En Avdiivka, también las tropas rusas mejoraron sus posiciones.
En esta zona, las fuerzas del centro infligieron bajas a las formaciones ucranianas de las brigadas 47 mecanizada, 68 Jäger, 144 de infantería y 109 de defensa territorial. Además, rechazaron 4 contraataques de los grupos de asalto de las brigadas 123 mecanizada, 68 Jäger y 47 del ejército ucraniano, dando de baja a 335 efectivos. De igual modo, fueron destruidos un vehículo de combate de infantería Bradley, un blindado Max Pro y 2 unidades de transporte de personal. En el fuego de contrabatería, las tropas rusas acabaron con un obús M777 de 155 milímetros, un D-20 de 122 milímetros y un MST-AB, 2 D-30 de 122 milímetros y un anti-Rapira de 100 milímetros, así como un cañón de tanque y un lanzacohetes múltiple. En Zaporozhye, las unidades del grupo ruso Dnieper causaron múltiples bajas a las formaciones de las brigadas ucranianas 128 de asalto de montaña y 141 de infantería. Las pérdidas alcanzaron a 50 efectivos, 2 vehículos de motor, un obús D-20 de 152 milímetros y un D-30 de 122 milímetros. Las defensas aéreas derribaron 12 drones durante el último día. En total, desde el inicio de la operación militar rusa, han sido destruidos 613 aviones ucranianos de combate, 276 helicópteros, 25.867 drones aéreos, 527 sistemas de misiles tierra-aire. De igual modo, fueron abatidos 16.359 tanques y otros blindados, 1.343 lanzacohetes múltiples, 10.569 cañones de artillería de campaña, pereciendo 500.000 efectivos. Ante esta debacle, que se manifiesta a diario en las distintas regiones en conflicto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, señaló que Ucrania haría bien en aceptar la propuesta de paz del presidente Vladimir Putin. De lo contrario, sus tropas seguirán presionando, dificultando la vida al gobierno de Kiev. Según Medvedev, Putin ya lo ha dicho todo, por lo que Ucrania tiene la oportunidad de hacer la paz y poner fin a tanta destrucción y sufrimiento, añadiendo que, de no ser así, la ofensiva rusa continuará y será difícil precisar dónde estarán las zonas de amortiguamiento que hoy propone el mandatario ruso, por lo que Kiev debe darse prisa. Sin embargo, Zelensky manifestó en el marco de la Conferencia por la Paz de Ucrania, que se llevó a cabo en Suiza, su negativa a considerar la propuesta. Así que a partir de ahora, todo será peor, según señala el alto funcionario eslavo. No obstante, países como China, Brasil y México están dispuestos a buscar nuevas oportunidades de encuentro. Por otra parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que lo primero que Ucrania tiene que hacer para ingresar a la Alianza Atlántica es ganar la confrontación con Rusia, añadiendo que su país está haciendo todo lo posible para que pueda lograrlo, pero le toca a las tropas de Kiev triunfar en el terreno. Añadiendo que además existen otras cuestiones que deben ser atendidas. Una de ellas es la corrupción rampante que vive la nación, siendo fuente de fricción en sus relaciones con Washington y los gobiernos aliados. En tal sentido, los medios de comunicación y los funcionarios occidentales han empezado a cuestionar la ayuda que se le envía a Ucrania. No obstante, Kiev niega la gravedad de la situación. De igual modo, el jefe de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó que como mínimo absoluto para entrar en la organización, Ucrania deberá alcanzar el predominio en el campo de batalla, agregando que para ello le proporcionarán más equipo y armamento. Por otra parte, la inteligencia alemana señaló a Ucrania como la vía de tránsito de los yihadistas hacia Europa. De este modo, el grupo terrorista de Jorazán o ISIS-K
usa a esta nación para enviar sus partidarios al continente. En tal sentido, la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, cifró en 27.000 el número de islamistas radicales que han entrado al país. De igual modo, Thomas Haldenwang, presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución alemana, calificó a este grupo de infiltrados como el más peligroso en la actualidad, añadiendo que sus células terroristas utilizan a Ucrania como trampolín para expandir su influencia más allá de la región, transformándola en puerta de acceso a Europa. Por lo que no es casual que los autores del atentado en Moscú, perpetrado en marzo de este año, dejando 145 fallecidos y más de 500 heridos, pertenecieran al ISIS-K, pretendiendo retornar a Ucrania después de los hechos. Hoy, son las autoridades alemanas las que señalan a la nación en conflicto como la puerta de entrada de los terroristas al viejo continente. Por lo demás, el centro Stimson, un think tank estadounidense, destaca el riesgo de que el armamento suministrado a Ucrania termine en el mercado negro. En tal sentido, la organización señala que desde el inicio del conflicto, Washington le ha otorgado a Kiev asistencia militar por un valor de $50.000 millones, y parte de ella no ha llegado al frente. Sin embargo, no se puede olvidar que a pesar de los pecadillos y la ilegitimidad del presidente Zelensky, quien tiene vencido su periodo de gobierno, a Occidente le interesa más que nada los $12,5 billones en riquezas minerales que reposan en el subsuelo de Ucrania. Por tal motivo, no están dispuestos a soltar su presa. De este modo, los aliados continuarán enviando recursos a Kiev y, si es necesario, participarán directamente en la confrontación a través de su brazo armado. No obstante, parece muy difícil, si no imposible, que puedan vencer a Rusia, por lo que saldrán del conflicto escarmentados y con las manos vacías. Así que, amanecerá y veremos. Voz de la Patria Grande.